En el tutorial de hoy os voy a enseñar cuáles son los pasos que sigo para editar mis fotografías. Lo primero que hago siempre es entrar en óptica y darle a quitar aberración cromática y utilizar correcciones de perfil. Lo segundo que hago es el recorte. Como veis, la imagen original es esta, pero no me dice nada ni me llama la atención. Una vez que tengo mi recorte, empiezo la edición de la fotografía. Lo primero que hago siempre es venir al apartado de claro y aquí modifico estos ajustes. En este caso vemos la imagen, creo que está bien expuesta, pero voy a darle un poquito más de exposición. Ahí está bien. Voy a disminuir un poco las iluminaciones. Menos 60, está bien. El contraste no lo voy a tocar y las sombras tampoco, pero los blancos y los negros sí. ¿Qué vamos a hacer? Generar contraste aumentando un poco los blancos y disminuyendo un poco los negros. Vale, una vez que ya tengo este apartado hecho, normalmente mi siguiente paso es ir al apartado de color y modifico la temperatura, el matiz y la intensidad o saturación. En este caso voy a modificarlo primero la temperatura, está demasiado fría. El matiz no lo voy a modificar porque creo que está bien y simplemente voy a deslizar la intensidad un poco, no mucho, más 10. Ahí estaría perfecto. Cuando ya tengo estos dos primeros pasos, el siguiente paso que hago siempre va a ser la curva. Aquí es donde normalmente estoy más tiempo. Os voy a enseñar en este caso lo que haría en esta fotografía, aunque en la gran mayoría de mis fotos suelo aplicar más o menos el mismo tipo de curva. Los negros suelo levantarlos un poco para que sean un poco más grisáceos. Pero cuando hacemos esto perdemos un poco de contraste, la imagen se queda excesivamente lavada. Entonces voy a generar otro punto para las sombras y voy a oscurecerlas un poquito. Ahí estarían bien. Pero como hemos realizado los puntos, afecta al resto de la curva. Entonces tenemos que modificar también los medios tonos o las iluminaciones y los blancos. En este caso concreto voy a ir a las iluminaciones, me vengo directamente aquí arriba. Vale, vuelvo a dejar las iluminaciones como estaba y los blancos los voy a bajar un poco, no mucho. Como veis, ya tengo la curva terminada. ¿Qué hemos conseguido con esta curva? Hemos hecho que los negros no sean tan negros, estén un poco más grisáceos, pero sin perder contraste porque hemos bajado las sombras que estaban aquí, especialmente son las que van a estar en estas zonas del barco, y las iluminaciones, ¿vale? Las hemos mantenido mientras que hemos bajado un poco los blancos. Los blancos los hemos bajado especialmente por estas partes del barco que estaban un poco quemadas. Cuando ya tenemos la curva, normalmente el siguiente paso que sigo es el mezclador de colores. Tengo que decir que hay veces que antes de utilizar el mezclador de colores voy a calibración y modifico todo esto. Por ejemplo, normalmente en las fotografías de naturaleza y demás suelo aumentar la saturación del primario azul. En este caso concreto no lo voy a hacer porque creo que no hace falta tocar este apartado, pero que sí que es verdad que este apartado muchas veces es el siguiente que modifico cuando termino con la curva. Así que en este caso, que no hace falta, vamos a ir directamente al mezclador de colores y no vamos a modificar todos, porque lo primero no hace falta y lo segundo porque realmente esta imagen tiene dos colores principales, el azul que está prácticamente en toda la imagen y también queremos modificar a lo mejor los verdes, aunque no sé si se notarán aquí, y los rojos del barco para que sea más llamativo. Vamos a empezar en primer lugar con el rojo. Tenemos los rojos de aquí, yo quiero que sean llamativos y quiero que este rojo, en vez de estar tan anaranjado, sea más rojo. Entonces voy a tono y en el apartado rojo busco un valor negativo, como por ejemplo menos 20. Ahora voy a la saturación y como quiero que destaque, voy a aumentar bastante la saturación, más 25 por ejemplo, y la luminancia la voy a bajar un poco, menos 15. ¿Por qué hago esto? Bueno, pues porque prácticamente el único color que hay en la imagen es el azul y quiero que algún color destaque. Esto ya es una cuestión de preferencia. Si tú quieres que no haya ningún color que destaque aparte del azul, puedes dejar los valores como estaban e incluso restarle saturación al rojo. Esto ya es a gusto de cada uno. Y lo único que haré después es ir al tono del verde y vamos a ver si se notan un poco aquí los verdes. Vamos a probar. Yo creo que los verdes no se notan. A ver, voy a modificar la saturación.
te tienes que fijar mucho y no se notan. Prácticamente el único ajuste real que hacemos en esta imagen sería el rojo, porque los verdes apenas se notan. Quiero dejar claro que en este caso prácticamente solo hay un único tono, pero es verdad que si hago fotografía callejera en el que hay luminosos, carteles, etcétera, y hay numerosos colores, ahí normalmente sí que estoy un buen rato modificando el tono, la saturación y la luminancia de prácticamente todos los colores. En esta imagen no hace falta. El siguiente paso sería gradación de color. Y aquí, en este caso concreto, no voy a modificar los medios tonos porque lo único que quiero modificar son las iluminaciones y las sombras. Voy a empezar por las sombras. Voy a buscar un azul verdoso, pero aunque lo tengo al 100% para ver qué color es, lo voy a reducir para que no llame tanto la atención, por supuesto. Vamos a ver cómo era antes y ahora. Muchísimo mejor. Y ahora voy a ir a iluminaciones. Y las iluminaciones que voy a buscar, en este caso concreto, vamos a buscar, por ejemplo, un amarillo y vamos a reducir la saturación muchísimo. Vale, ahí está bien. Vamos a ver el antes y el después de este ajuste. ¿Vale? Ya hay un cambio bastante grande. Una vez que tengo la imagen totalmente editada, el último paso que aplico suelen ser las máscaras. Vamos a ver las máscaras que ya tengo preparadas. La máscara 1, he hecho un degradado radial y le he dado a restar cielo, para que no afecte el cielo. Entonces vamos a modificar simplemente esa franja, que es la que me interesa. La exposición la reducimos un poco, ahí va bien. El contraste lo vamos a aumentar también un poco. Y también vamos a aumentar la saturación. Lo que estoy intentando es que esta parte de la imagen sea un poco más llamativa, porque estaba un poco apagada, ¿vale? Le faltaba un poco de fuerza. Y el último ajuste, que sería la máscara número 2, como veis, es esto. Lo que busco es simular la luz del sol. Entonces, si lo que busco es aumentar la luminosidad en esta zona y simular los rayos del sol, lo que tengo que hacer es aumentar la exposición. Voy a disminuir un poco las sombras para no perder contraste en la parte esta de aquí de la montaña y vamos a aumentar la temperatura de color. ¿Por qué? Porque si no se queda muy frío y para que esta parte de la imagen donde se supone que no están entrando los rayos sea más fría y la parte que simula la entrada del sol sea un poco más cálida. Bueno, con esto yo dejaría esta imagen totalmente terminada. Este sería el antes y aquí tenemos el después. Bueno, pues espero que os haya gustado este tutorial y nada, nos vemos en el próximo.